Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales. Noche triste en Bogotá. Estamos aquí en la sala de redacción del Tiempo. Vamos a grabar Al cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y este 17 de enero de 2019 ya entra a la historia como uno de los días tristes por un grave atentado terrorista en la capital del país. Ese va a ser nuestro eje central de este podcast. Y también hablaremos de una cosa adicional en la sección de lo que viene para los amantes de la cultura. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y comenzamos con la triste noticia que ha captado la atención no solo de toda Colombia, sino del mundo. El atentado que se presentó esta mañana en la Escuela General Santander, la escuela de cadetes de la policía, de oficiales de la policía, más exactamente, y que deja a esta hora el saldo de 10 muertos y 65 heridos. Un hecho que recuerda momentos tristes y desagradables de una historia reciente, pero que creíamos ya enterrada en Colombia a partir de lo que ha venido pasando en los últimos años y que despierta muchas alertas, pero sobre todo la indignación nacional. Estamos en este momento con John Torres, editor de Mesa Central, y con Edulfo Peña, editor de Política. Vamos a hablar de qué se sabe hasta esta hora y qué consecuencias tiene este atentado. John, ¿cómo sabemos en este momento, o qué sabemos en este momento de la reconstrucción de lo que pasó esta mañana en Bogotá? Pues Andrés, como usted lo dice, es una noticia que estremece a Colombia y al mundo, porque después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, pues se pensaba que la guerra había terminado, y claramente lo que nos demuestra esto, y además muchos otros hechos que ocurren en las regiones, que no necesariamente todo el mundo ve en las ciudades, pues nos demuestran que el conflicto sigue adelante. En esta oportunidad, lo que ha ocurrido es que una instalación de la policía ha sido atacada con un carro bomba. Hay una hipótesis muy fuerte de que la persona que conducía ese carro tenía algún vínculo con la guerrilla del ELN, y en ese caso pues se abren unas posibilidades muy complicadas para el país, no solamente por el regreso del terrorismo, sino porque estábamos avanzando en un proceso de paz con esa guerrilla. Bueno, hasta ahora, ¿qué es concreto? Se sabe que el vehículo ingresa violando un poco la seguridad que hay a la entrada de la escuela. Los perros antiexplosivos lo detectan, el hombre que está en ese vehículo sale a toda velocidad en este vehículo, pero al final lo que no es muy claro es si se estrella y estalla el vehículo o el vehículo estalla en esa carrera. ¿Qué se sabe? Pues es muy compleja la situación, porque si pues abre la posibilidad de que alguien se hubiera suicidado en un atentado, y eso en una guerra tan dolorosa como la que ha tenido Colombia y una historia de violencia tan grande como la que ha tenido el país, nunca había ocurrido. Literalmente nunca había ocurrido que alguien se inmolara cometiendo un atentado. Si se da y se confirma, esa posibilidad. Pero de todos modos lo que sí está confirmado es que una persona que corresponde al nombre de José Aldemar Rojas, y que además aparece en reportes de inteligencia previos como miembro del ELN, de uno de los frentes de guerra, el oriental, que es el más belicoso en este momento de esa guerrilla que se mueve por los lados de la frontera con Venezuela, ingresa en un vehículo que también aparece registrado sus últimos movimientos en Arauca, o trata mejor de ingresar a la escuela, en un día además que había mucho movimiento, porque hoy hubo grados de los muchachos, Andrés, que están empezando la carrera policial. Afortunadamente en ese momento no estaba la concentración de policías jóvenes que normalmente debió haber estado. Hubo como un descuadre de tiempos. Esta persona llega a la garita de entrada y sigue adelante con los controles. Se habla de que un perro antiexplosivos detectó el material y que intentó detenerlo. La guardia que intenta detenerlo. Esta persona sigue adelante. Se produce la explosión, no inicialmente contra una pared como se dijo, pero pues no se sabe si ocurrió la explosión porque esta persona detonó el carro bomba o porque alguien lo había controlado desde afuera con algún tipo de dispositivo. Es parte del misterio. No se sabe si fue él, si fue desde afuera. Claro, pero lo que sí es cierto es que esta persona sigue adelante cargado de un vehículo totalmente, que era una bomba literal, porque pues llevaba 80 kilos de un material, como usted lo menciona, pentolita, que puede derribar un edificio de 5 pisos. Los resultados son absolutamente dramáticos. Esta persona muere, pero además pues mueren una cantidad de personas, entre ellos al menos confirmada una cadeta extranjera de Ecuador, en una situación en la que pues claramente lo que nos muestra es que la guerra sigue en Colombia y que hay grupos que actúan de una manera totalmente irracional. Usted menciona un dato importante, y es que en este momento las autoridades están investigando si esta persona que manejaba el vehículo, que venía de Arauca,
pertenece o corresponde a la misma identidad que tienen los organismos de inteligencia sobre un miembro explosivista también que habría pertenecido al ELN. Ese vínculo que está en este momento tratando de confirmarse y que todo apunta a que así sería, pues es una prueba más en el paso de que el ELN estaría detrás del atentado. Yo le pregunto a Edulfo Peña, ¿por qué ha sido tan cauto el gobierno en no señalar directamente al ELN después de que se habla de que el carro viene de Arauca, que esta es una de las organizaciones que tiene la posibilidad por sus antecedentes de cometer este tipo de atentados? Recordemos un atentado que ocurrió el año pasado en Barranquilla, también contra la policía, una bomba cuando estaban formando los policías, y ahora el presidente, digamos, todavía no, o el gobierno todavía no señala directamente a este grupo guerrillero. Andrés, en este instante, en la Casa de Nariño está el presidente Iván Duque con los grupos de inteligencia del Estado. Están investigando. Yo creo que el presidente quiere tener plena confirmación para salir a confirmar los hechos. Pero en lo que hemos estado aquí escuchando a John, que tiene información muy clara de esta situación, es solamente atar caos. Cubará, donde vivía este señor, es un espacio de altísima influencia del ELN. Saravena, donde el carro fue chequeado, donde se hizo el registro técnico hace 8 meses, es una zona de altísima influencia del ELN. Los primeros registros de influencia de inteligencia militar muestran a un hombre vinculado al ELN. La magnitud del atentado no es preparado por 2 personas. 80 kilos de bentonita para derribar un edificio de 5 pisos, toda una estructura criminal. De manera que yo me pregunto también, es otra cosa, Andrés, esto es hipótesis para ir dando cabos. Yo no sé qué irá a pasar, Andrés, pero hoy, lo sabemos desde hace muchos meses, el ELN tiene una influencia directísima de Caracas. El ELN tiene sus campamentos al otro lado de la frontera, pero políticamente obedece a Caracas. De manera que estamos ante la expectativa de que el presidente Duque, de que el gobierno y el presidente Duque confirmen un hecho de mucha magnitud. Pero cada vez, John y Andrés, quedan menos dudas de que esto fue del ELN, cada vez a esta hora de la tarde, ¿o no, yo? Claro, hay una situación, Andrés, y es la siguiente, pues evidentemente las autoridades no han dado una declaración contundente de la autoría, y esto se explica por todas las implicaciones que mencionaba políticas. Muy bien Edulfo, pero claramente si este personaje es quien la inteligencia militar dice que era, y además pues corresponden muchos hechos. El hecho, por ejemplo, de que fuera una persona a la que le faltaba una mano, encaja muy bien con el perfil del explosivista, porque es muy usual que tenga alias el mocho. Claro, o sea, ¿dónde pudo haber perdido la mano el mocho? En una acción de explosivos. Entonces, probablemente. Eso también encaja bastante en el perfil. Y lo que esto muestra también es que esta persona correspondía, según ese organigrama de inteligencia militar, a la estructura de Pablito. Pablito es un jefe del ELN que estuvo preso durante algún tiempo, muy corto la verdad, fue trasladado a Arauca para un juicio, y allí fue rescatado en una acción en la que hubo mucho de cinematográfico, pero también mucho de corrupción de las autoridades. Lo rescataron una tarde, como de un martes, a las 4 de la tarde, se lo llevaron de la cárcel. Se lo llevaron para el otro lado de la frontera, y este personaje actúa del de El Amparo y del de municipios. Eso se vincula con lo que acaba de decir Edulfo sobre el tema de cómo se ha movido el ELN del otro lado de la frontera. Hoy el ELN, Andrés, responde, más que, ¿cómo se llaman los líderes del COSE, John? Gavino. Bueno, más que a ellos, el ELN le responde a Maduro. Esa es una versión que evidentemente tienen las fuerzas militares e inteligencia. Pablito, sí, cuéntanos quién es Pablito, porque es clave en este momento. Entró al COSE hace un poco más de un año. Es el personaje más belicoso, dicen muchas de las personas que conocen al ELN, que él es el que se ha atravesado más, pero por supuesto está al otro lado de la frontera. Y ahora a finales de año, ustedes recuerden que Colombia le pidió al régimen de Venezuela que facilitara la captura de Pablito, que entró de nuevo a una lista de Interpol. Pablito es un jefe. Pablito reemplazó al chino, al famoso chino, ¿te acuerdas? El chino controlaba Arauca, Casanare y parte de Boyacá durante 15 o 20 años. Cuando salió de la militancia, Pablito asumió el control pleno de eso. Y como es tan rico, porque explota el oleoducto, tiene mucho poder económico, es casi una rueda suelta. Y siempre se ha dicho, pues quienes son cercanos a la manera en la que se ha llevado el intento de hacer una negociación con el ELN, que Pablito es el hombre que más radicalmente se ha compartido frente a esta posibilidad, y demostraría, en caso de confirmarse, que esa ruptura está presente y que el ala dura
tiene una Andrés, influencia muy fuerte en este momento Pablito en es la un tipo organización. Pablito es un tipo casi analfabeto, pero guerrero, absolutamente guerrero, combativo y sanguinario, y con un poder como haberse atrevido a que lo rescataran de la cárcel de Arauca y hoy estarse guareciendo al otro lado. Ahora, es llamativo que a esta hora el ELN oficialmente no ha dicho nada. Igual el gobierno de Caracas, Andrés, tampoco ha habido una manifestación de condena. No, el presidente sí lo hizo, el presidente Maduro ya Maduro hizo una sí declaración. hizo una declaración. Pero también el expresidente de la Asamblea, el señor Borges, dijo que hay que investigar si Maduro tiene alguna conexión con este hecho. Otro hecho importante también es que el ELN utiliza el territorio venezolano para entrar y salir, o sea, golpea en Arauca, vuela el oleoducto, ataca incluso a los civiles, secuestra y se lleva a la gente para el otro lado de la Pero es que frontera, no es posible, y Colombia no ha podido no es lograr posible tener una combatirlos, respuesta. no es posible combatirlos porque tienen toda la protección del territorio mismo que queda al otro lado del río y del régimen de Maduro. Eso no es nuevo, eso se sabe. Bueno, en caso de confirmarse, entonces estaríamos ante un escenario en el que esas conversaciones o ese intento de conversaciones ya definitivamente en la política del gobierno colombiano van a ser imposibles. Yo creo que estamos próximos, antes no vamos a especular, ojalá sea parte más bien visto como un análisis, pero estamos próximos a que esto que subsistía como un intento de diálogo con el ELN llegue a su fin, que no lo armó Duque, eso se lo dejó el presidente Santos Cuadrado. Yo creo que estamos ante la expectativa de una ruptura definitiva, de un proceso de paz con el ELN. Pero eso abre otro momento de preguntas sobre el futuro de Colombia, porque implica que las fuerzas militares, las fuerzas armadas tendrán que entrar en un proceso muy fuerte, porque el ELN es hoy un elemento capaz de producir acciones terroristas pues como en la de cualquier lugar. hoy, imagínate, como la de hoy. Claramente, pues, Se vendrá una acción militar, debe venir una acción que de hecho militar no muy ha parado fuerte. tampoco, porque igual el gobierno tampoco ha decretado una tregua con el ELN y en teoría deberíamos estar todavía combatiendo esos grupos, a todos los que generan violencia en el país, pero indudablemente el ELN se ha guarecido de esa condición de estar por fuera de las fronteras, porque eso ha evitado, por ejemplo, que sus máximos jefes caigan, que fue lo que pasó con las FARC y que en algún momento de la vida sirvió como punto de quiebre para que la guerrilla de las FARC finalmente se aviniera a la negociación y firmara la paz. Otro elemento adicional, otra consecuencia de lo que vemos hoy es cómo la ciudadanía se levanta contra algo que no quiere que se repita en Colombia. Y eso sí es una... La guerra. La guerra a través del terrorismo, la guerra a través de carros bombas, la guerra a través de acciones cobardes que no representan nada para el futuro de la sociedad. Eso tenemos que rescatarlo y hacer un llamado a que la sociedad sí tiene que actuar. Todos los partidos políticos lo hicieron hoy frente a ese tema. Sí, todo el mundo reacciona en contra de eso. Han condenado una acción cruel, criminal, un atentado que costó la vida a 10 personas, y todos los partidos. Y se va a venir, Andrés y John, definitivamente un debate político de alta fuerza sobre qué hacer con este tema. Yo creo que ese tema se va a pegar como debate político muy duro. Porque, esa es otra consecuencia, o sea, se va a meter en la agenda política. En el debate político, se tiene que, ¿qué vamos a hacer? Porque es que para muchos la guerra había pasado ya y la guerra está volviendo. Entonces vamos a volver a la agenda pública de la guerra. Es la manera de comprobar que lo que estamos viviendo es la etapa del postconflicto con las FARC, pero este elemento perturbador está ahí y es todavía muy complejo de manejar. Una novedad lamentable, pero vamos a tener este tema en el campo, en la guerra, y aquí en lo urbano, el debate político intenso. Así es. John, Edulfo, muchas gracias. La cifra del día. Y continuando con el tema clave del día, para lamentar un hecho que ahora nos acaban de informar, y es que la cifra de muertos sube a 11, ya hay 11 víctimas fatales confirmadas. Y otra cifra que tiene que ver con lo que pasó alrededor de la Escuela General Santander. Dos barrios también víctimas de este estallido. Estamos con Yolanda Gómez, editora de Bogotá del Tiempo. Yolanda, ¿qué pasó con estos barrios y cuáles son? Bueno, son dos barrios que tradicionales de Bogotá, de los más antiguos, barrios de más de 60, 70 años. Musú, que queda al frente de la Escuela General Santander, y Villa Mayor, que queda al lado de la Escuela General Santander. Pues la conmoción fue total porque los vecinos obviamente escucharon la explosión, fue muy fuerte. Muchos salieron corriendo en pijama con las mascotas en sus brazos, alarmados sin saber qué pasaba, y no pudieron volver a entrar a sus edificios porque los organismos de emergencia actuaron muy rápido, y pues en ese momento había caída de vidrios, había conmoción. Entonces vivieron una mañana muy intensa, muy llena de sonidos de ambulancias que iban y venían, los rumores, la angustia de que hubiera explotado un carro bomba,
como hacia la 1 de la tarde más o menos pudieron ya volver cuando los bomberos certificaron que se podía ingresar a los edificios, y más o menos hacia el mediodía el IDIGER estableció un punto para empezar a hacer el inventario y empezar a recibir. Hasta alturas todavía no se tiene un inventario. ¿Y estas personas recibirán alguna ayuda del Estado por un atentado terrorista? En momentos en los que vivimos este tipo de hechos en nuestras ciudades, ¿existía un fondo que ayudaba a las víctimas por cuenta de estos actos? Yo entiendo que ese fondo sigue vigente, pero el IDIGER todavía no ha hecho anuncios oficiales de qué tipo de ayuda les va a prestar a estas personas. Estamos esperando que en las próximas horas se entreguen el inventario de cuántas resultaron afectadas. La mayor cantidad de daños fueron vidrios. No sé si haya techos en algunos sitios, pero pues digamos que ahí esa es una zona que tiene un componente de vivienda tradicional de hace muchos años, pero también tiene mucho edificio. Entonces digamos que el grueso de los daños son vidrios, pero pues todavía no han entregado el inventario. Lo más seguro es que les presten una ayuda, pero oficialmente no podemos confirmar si les van a dar o cómo va a ser. Luego de que vivimos este hecho tan triste, en la ciudad se vieron controles, retenes, muchas revisiones. La consecuencia de lo que hoy pasó en Bogotá será que veremos días y tal vez semanas de mucha restricción, veremos muchos operativos de esta naturaleza, Yolanda. Controles para revisar vehículos seguramente sí, porque va a ser habitual. De hecho, los estudiantes que cancelaron sus marchas en un principio pensaron transformar su protesta contra el terrorismo con camisetas y pañuelos blancos, pero decidieron al final cancelarlas porque pensaron hoy van a ser intensos los operativos, va a ser más duro el control y seguramente durante los próximos días van a ser duros los controles, revisando vehículos. De hecho, en Bogotá se hacen con mucha frecuencia estos retenes de manera esporádica en algunos sitios, en corredores viales muy importantes, pero lo más seguro es que sí se van a mantener durante unos días, seguramente con mucho refuerzo cerca de las sedes donde la policía tiene o el CAI o la estación o algún punto donde ellos tengan que seguramente estar. Tener mucha paciencia, será por la tranquilidad y la seguridad de todos, algo que veremos también en los centros comerciales, pero hace parte de lo que veremos para estar más tranquilos en relación con la seguridad. Pero usualmente la gente no se molesta por eso, y cuando ha ocurrido una cosa que ha conmocionado tanto a la ciudad como lo que pasó con este atentado a la Escuela General Santander, la gente empieza a entender. Y pues fíjese hoy que hasta toda la gente que es recalcitrante con la policía mandó mensajes en contra del terrorismo y apoyando a la institución. Así es, Yolanda. Yolanda, muchas gracias. Sí, señor. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de una película que viene antecedida de una gran cantidad de comentarios, también de varios reconocimientos internacionales. Se trata de la última cinta de Gaspar Noé, Clímax, y estará ya en las salas de cine del país. Estamos en este momento con Ana Hincapié de la sección de Cultura del Tiempo. Ana, ¿de qué se trata esta película? Bueno, Clímax es la historia de un grupo de bailarines que luego de crear una coreografía se encuentran para hacer una fiesta, y en esta coreografía o en esta fiesta, digámoslo más bien, se dan una serie de excesos producidos por el alcohol y otros estimulantes, como se esperaba en una película de Gaspar Noé. Y lo que sucede un poco alrededor de la cinta es que fue casi que grabada también en el camino. Se dice que lo que había en concreto antes de empezar a grabar era realmente como 5 páginas o un guión de 5 hojas, y luego en el camino se fue terminando de construir en medio de toda esta situación creativa que Gaspar Noé acostumbra a darles a sus seguidores. Precisamente en la entrevista que se puede leer en El Tiempo, en Cultura, que le hicimos a Gaspar Noé, él nos contaba sobre la película habla de los excesos, y es justamente eso, como justamente la película se construye incluso desde ahí, desde los excesos. Y les preguntan a los bailarines de esta película, parece como una mezcla documental, les preguntan qué opinan sobre eso, sobre los excesos, sobre la vida, sobre sus sueños. Finalmente, uno puede creer que aquí sí hay una construcción argumental de cine, o más una experiencia narrativa que llama mucho la atención por ser distinta. Pues justamente esa es una de las características de Gaspar Noé, y es que uno no sabe desde qué punto esto es una ficción o es una realidad, como sucedía con Irreversible, esta película en la que hay una escena de violación de 15 minutos que se vuelve casi que insoportable, y esa es la magia también de este director, es un director que busca incomodar a su espectador.
Y Ana, ¿usted cree que con esos antecedentes le va a ir bien en la taquilla colombiana? Está en salas de cine en Colombia y alguien pensaría que podría ser una película para salas de cinearte. Yo creo que no se puede negar que Gaspar Noé es un director controversial en todo lo que ha hecho. Le han prohibido las películas en festivales de cine en Francia, donde tienen una cultura mucho más fuerte en cuanto al cine arte, pero pues me parece muy importante que una productora como Cine Colombia, que es una de las más grandes del país, se atreva a poner en sus salas de cine una película como esta. Y pues hay que ver qué va a pasar. Bueno, hay que verla y después sí opinar. Ana, muchas gracias. Con gusto. Llegamos al final de este episodio de Al Cierre. Les invitamos a que nos escuchen mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com, pero nuevamente desde aquí les enviamos un mensaje de solidaridad a todas las familias que hoy tuvieron la triste noticia por cuenta de que se convirtieron en víctimas del atentado terrorista. Mañana nos volveremos a escuchar. Descansen.